Y yo sé que en este momento, como si sonara el timbre, hay una legión de oyentes que va corriendo a sentarse frente al aparato receptor de radio porque saben que llega el momento de nuestra clase. Mirá si no. Nuestra clase de historia, llega el profe Pablo Martorano. Fuerte el aplauso, Bienvenido. profe. Gracias por el recibimiento. No, Me por hacen pasar favor. un poco de vergüenza. No, profe. Usted entre y ya saquen una hoja, ya me lo imagino. Y mirá, a veces los chicos cuando te hacen muestra de afecto también uno se queda, porque se queda con el modelo anterior, ¿no? Uno no le mostraba afecto a su profesor. No. Lo admiraba a la distancia y lo recordaba con mejor o peor aspecto, pero hoy los chicos te muestran afecto y es algo precioso, ¿no? Te doblan, ¿no? Te me ablandan. doblan, sí, me hacen dar vergüenza. ¿Te llevan manzana? ¿O eso era de otra época? De pronto te hacen algún dibujito, si son chicos. Estamos hablando golosina. Me regalaron figuritas. Eso fue su... eso es ¿Del mundial? colosal. Sí, me dieron a Nico Paz, a un marroquí. Pero pará, vos das clases a chicos de qué edades? Todos secundarios, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y los de primer año todavía son un poquito niños. Sí, es una época muy, muy bonita. Ayer entré 2 segundos al aula y entré a cubrir otro profesor, pero nada, un ratito. Y estaban viendo antiguas sociedades mesopotámicas. Tema aburridísimo. Horrible, qué embole. Mira que el profe te arranca así y te dice, tema aburridísimo. Aburridísimo. Pero, ¿sabes lo que hice? Agarré, mostré una imagen de los dioses de ellos, ¿viste? Que tienen unos dioses bastante particulares, ¿viste? Los varones son con barbudos, barbudos grandotes, forzudos. Las mujeres tienen garras. Y ya los cautivaste. Y les muestro, encontré justo una rápida imagen de cómo dividen el mundo. Ajá. Y le decía, mira, para ellos el mundo terminan hasta donde conocen. Después es un océano de desierto. Pues están en la mitad del desierto. Claro. Ellos son sociedades que crecen alrededor de los ríos. Sí. Conocen las otras ciudades. Pero ¿qué hay más allá de las ciudades? No. Claro. Ven desierto. ¿Y quién se va a mandar 5 días por el desierto? No, hay que estar loco. Entonces le decían el océano terrestre, el océano de tierra. Entonces los mapas son redondos. El mapa de ellos mental es redondo. Sí. Y listo, lo de afuera es inhóspito, inconocido. Entonces decían, bueno, está el cielo, el inframundo, o sea, el infierno para nosotros, la tierra y rodeados de desierto. Viste, el ser humano, nosotros, uno diría, ¿cuál es nuestro desierto? Bueno, el universo. Claro. Ese es nuestro desconocido. ¿Y qué hay por fuera de la Tierra? Bueno, otros planetas. Y después, bueno, galaxias. Y después, el desierto. Nuestro desierto es más amplio. Sí. Pero seguimos estando en una especie de círculo, ¿no? Ahora, me llama la atención, un poco trato de conectar con esto que estás diciendo y efectivamente ya veo un cuento, o sea, ya empiezo a percibir que la clase de historia es un cuento, que yo no creo que mis clases de historia hayan sido un cuento, estaban más bajadas desde una línea dura, férrea, no este perfil de te cuento un cuento. Bien. Y vos vas entrando, ¿no? Tal cual. Yo creo que la verdadera educación, algo tenés que empatizar desde el punto de vista de lo humano. ¿Sí? Se puede recopilar un montón de datos. Antes la historia estaba vinculada principalmente a los grandes hechos políticos, ¿no? Sí. Entonces yo ahora voy a, por ejemplo, hablar de la peste negra. No, entonces, mirá lo que me tiró después de esta semana. Y sí, voy a hablar de las enfermedades. No. Voy a hablar de algo más humano que la enfermedad. Tremendo. Y la pregunta es, ¿dónde está la enfermedad? ¿Está dentro del cuerpo de uno? ¿Está fuera del cuerpo de uno? ¿Está fuera y se alojó? ¿O al revés? ¿Tu cuerpo la generó? Está en la mente. Viste que a veces es como que la mente genera. Voy a hablar de todo eso, pero en la mentalidad de alguien del siglo XIV. Ajá. Y van a encontrar cosas que decís, bueno, che, tiene sentido. Y otras decís, qué bueno que avanzó la ciencia. Sí, y después yo se las voy a bajar un montón al último día. Vamos a ver si en qué avanzó la ciencia, o por lo menos en qué avanzó la ciencia para la sociedad. Y la peste negra es muy conocido, primero porque tiene un titulazo, ¿no? Tiene un titulazo, te iba a decir, es el título. No, la peste negra. Bueno, pará. No quiero encontrar similitudes, pero hace poco hubo una operación del jefe de gobierno de la ciudad que también tenía ese mismo título catástrofe, ¿sí? Que se ve que ahora parece que los tienta mucho para meter esos titulares y es como la base de toda esta historia, la peste negra. Sí, yo lo pensaba, digamos, es una época de muchas gripes, es una época donde grandes locutores se enferman, donde desaparecen. Todos vamos a caer.
¿Dónde están? Todos caeremos de un momento a Todos otro caeremos. en este otoño invernal. Para hacerlo sencillo, el tema biológico, yo traje bastante del tema biológico, pero sé que no es un tema capaz muy atractivo, ¿no? La peste negra se conoce por cómo se daban los síntomas de las enfermedades. Había dos cosas que ennegrecían a la persona cuando se enfermaba. La primera es que le salían unos bubones. Significa que donde tenés una inflamación de los ganglios, que está en la garganta, en las axilas o en la ingle, cerca del órgano reproductor, se inflamaba una bola. Acá aparece la imagen de la gente enferma. Y se inflamaba ese bubón y tenía un contenido negro, una pus negra. Horrible. Y a veces encima se reventaban solos o los hacían reventar porque decían hay que liberar esa pus. ¿Sí? Ahí tenemos una imagen en pantalla de los bubones. La gente cae con esos bubones y tenían punta negra. Igual es linda la pintura, Sí, para lo que estás contando es bastante linda el cuadro. Sí, son cuadros hechos para nobles, entonces... Claro, tenían que pintarle colores. Tienen que ser bellos, porque tienen que ser vistos. Le tenían que dar belleza. Y el segundo, que es bastante más horrible, que es la septicemia, que es que básicamente tu sangre empieza a podrirse y tus órganos empiezan a podrirse. Tenés hemorragias y necrosis interna, entonces te ponías negro. Entonces, bueno, la idea de te vas poniendo negro cierra con esta idea de una enfermedad negra, ¿no? Y había una tercera enfermedad que era básicamente de los pulmones, que era básicamente derivada de todas estas enfermedades y bajas defensas, ¿no? Siempre se debate sobre el origen. La verdad es que no se sabe muy bien el origen, hay teorías. Se le echa la culpa un poquito a unas guerras de las cruzadas y comerciantes que traen ratas, que tienen la pulga, la rata, que trae esta enfermedad. Y encontré una anécdota a chequear, ¿no? Que también una guerra en Sicilia que tiraban los asiáticos, catapultaban cuerpos muertos a la ciudad. Como forma de... ¡Qué sacado! Sí, una guerra biológica. Total, bacteriológica. Cuerpos muertos que pasaban por arriba de los muros y bancátela. Imagínate uno que debe ser eso. Una cosa. Es una locura, pero es muy real. Se usó muchas veces esto de tirar cuerpos muertos porque sí sabían que traían enfermedades. Claro. Y la pudredumbre y un montón de cuestiones. Y una ciudad asediada. Claro, obvio. No se puede higienizar. O sea, se higienizan menos que la higiene que había en la época, que era prácticamente nula. La gente hacía sus necesidades, por no quiero decir las palabras feas, ¿no? Sí. Lo primero y lo segundo lo hacían casi en cualquier lado. Los baños públicos son más de los romanos. En la Edad Media había, al fondo de la muralla, había un lugar donde se tiraba todo eso, ¿no? Sí. Pero... Y la higiene era bastante dudosa, ¿no? ¿Qué pasa con esta enfermedad? Espera, ¿dónde nos estamos situando a nivel fecha un poco para meternos? Hay origen. Año 1347 Sicilia. Por eso se dice de esta guerra donde tiraban muertos, de estos comerciantes que llegan con barcos desde Asia Central, sería. Y en ese momento no se sabía que era ese el origen. Lo sabemos los historiadores porque revisamos los orígenes hacia atrás. Claro. Pero el ciudadano de a pie, comienza un momento de exasperación en las ciudades y también en las regiones agrarias, en el campo. ¿Por qué una gran locura? Porque si te agarraba esa la necrosis, es 100% fallecimiento. O sea, tenías necrosis, no hay cura en esa época. Sí. Te agarraba la enfermedad de los pulmones, también 100% fallecimiento. Y cuando salen los bubones, tenés entre cerca de un 50%, para decirlo. Puede ser que mueras como que no. Había gente que se sanaba, pero había gente que no. Una moneda al aire. Y uno se la cuenta, o sea, si cuenta toda Europa, 1/3 de la población se calcula. O sea que 1 de cada 3 personas, o sea que todo el mundo tenía a un conocido con la peste negra. Que murió por la peste negra. Y ese es el tema de por qué es tan traumático y porque no se tiene idea del microorganismo. Solamente existe lo tangible, lo que puede ver el ojo. Y lo que no puede ver el ojo entra en el marco de lo divino o mágico. Depende cómo lo quieras ver. Que ahí es donde quiero hacer bastante énfasis. Hay 2 casos de éxito. De éxito, vamos a poner entre comillas éxito. La ciudad de Milán, que fue azotada toda Italia, pero Milán aguantó bastante porque gobernaban los Visconti. Y los Visconti, cuando se enteraban de que había alguien con síntoma de peste negra, le ponían ladrillos a la puerta y se quedaban cerrados adentro.
O sea, bloqueaban, los metían en cuarentena. Lo metían en una cuarentena con ladrillos. Claro, una cuarentena... Le tapiaban la puerta. Sí, literal, sí, Visconti no dudaba. Y hay otro, Casimiro el Grande de Polonia, que era más agrario Polonia también, pero dijo, bueno, no entra ningún comerciante más. Cuarentena con el exterior y una fuerte restricción de la movilidad. O sea que inclusive en esa época hubo algunos gobernantes que dijeron, me parece que tiene que ver con la circulación de gente. Ok. El contagio. Línea Alberto, podríamos decir. Hay albertismo. Hay albertismo muy allá lejos en la historia. Sí, lo Visconti y Casimiro el Grande. Sin embargo, hay lugares donde no llegó porque había mucho frío. Islandia y Finlandia, ¿no? Había poca gente y encima hacía mucho frío y la pulga tenía poca movilidad. Entonces, como el transporte de la pulga es el ser vivo, la rata y los perros también, no abundaba. Se hacía difícil. Se hacía más difícil. ¿Pero esto de la pulga se supo años más tarde o en ese momento se sospechaba que podía...? No se sospechaba, más mínimo. Claro, por eso, esto es una investigación posterior. Claro, ahora. Y se supone, o es así. Sí, yo sí le digo, fue el Yersinia pestis, es científico de ahora que investigó los restos óseos y saben que es esa la bacteria que viene por ahí. No, son todas deducciones históricas esto. Yo ahora vamos a entrar en la mente de un campesino, en la mente de un noble, porque son dos realidades distintas. Es como imaginarse ustedes lo que piensa Bezos y lo que piensa un trabajador de Lugano o de Mataderos, ¿no? Es un abismo, pero tienen que compartir el mismo mundo. Totalmente. Voy a empezar con los campesinos, porque es el tema central para mí, que es el tema de la muerte. Imagínense estos campesinos que viven en el campo, que su vecino está a unos 200, 300 metros con suerte, que es la casa siguiente, y sabe de que hay una enfermedad que es letal y que puede venir en cualquier momento a matarlos, y no saben por dónde ni cómo. Entonces miran al horizonte, literal, ven por su ventana, y a lo lejos ven a alguien caminando con un sobretodo oscuro y una guadaña. Y ahí dice, ahí está la muerte. Y en realidad, esa persona que tiene un sobretodo oscuro y una guadaña, que es la típica imagen de la muerte, es la ropa típica de un campesino de la época. Ajá, mira. Claro. Entonces, o sea, era el vecino más cercano que estaba haciendo sus tareas. Pero de lejos es la muerte. Claro. Porque hay también una cuestión bastante simbólica, ¿no? El otro es la muerte acá. Ellos no lo saben, pero... Y ahí empiezan todas las imágenes que hay sobre la muerte que sienten que está cambiando entre ellos, ¿sí? Esas imágenes de esqueletos, de pinturas de época que dibujan esqueletos, que danzan con campesinos, que tocan a nobles, que tocan a artesanos, le puede tocar a cualquiera, es transversal la enfermedad. Y ellos creen que tiene que ver con lo religioso y que la muerte literal está ahí. Y se cambia el sentido de la vida. El campesino vivía para llegar en un momento a la gloria eterna, que esa es la salvación. Vos eras un buen cristiano, hacías obras buenas, te iba bien, ibas al cielo, tenías la salvación. Y se cambia la consigna a memento mori. Recuerda que morirás. La fe cambia, ¿no? Ya no te prometen el cielo, sino que te prometen morir. Claro. Y esa visión de que se tiene que la muerte está acá, es lo que hace que la gente se ponga bastante exaltada, ¿no? Porque es lo que yo les diría, si vos te sale uno de estos información de ganglios, y vos sabés que tenés gran posibilidad de morir, ¿qué haces con tu vida? Si sabes que te queda capaz un mes, 2 meses. Y te empezás a volver loco. ¿Pagás impuestos? No. Y si se va todo el... Y si ves al noble que te dice, ¿qué cosechaste? Cosechaste, 10 kilos de trigo. Claro. Y vos decís, pará, voy a morir. ¿Qué te va a dar el trigo? Claro. Y ahí tenemos el conflicto de clases. Sí. Los campesinos saben que van a morir y no le quieren dar nada a los nobles. Y los nobles no saben ya qué hacer porque tienen que mantener su posición. Y no pueden prometerles no morir. Porque estaban muriendo inclusive ellos. Y empieza una explosión de soluciones a este evento. Y yo le voy a hacer
un spoiler, ¿no? Como dicen los chicos ahora, ya no están de jóvenes decir spoiler, ¿no? No lo van a lograr de ninguno de estos medios, porque los médicos de la época, los que son de prestigio, rajan de las ciudades. Mira. Claro. Son las primeras ratas, digamos. Y sí, yo soy un noble, médico de prestigio. ¿Dónde me voy? Y me voy al mejor lugar posible si tengo plata. Claro. ¿Qué me voy a meter en la ciudad apestada? No. ¿Y quiénes quedan? Quedan los médicos de segunda. Ujú. Y acá es como complicado porque no existe la palabra, pero el curandero. Claro. Y El hechicero, el el que sí. mezcla cosas, el que se las rebusca como puede con algún polvillo. Y sí, Con alguna hierba, con algo. yo te voy a decir. Vos tenés ese ganglio inflamado, ese globo con pus. Te dicen, tenés que limpiarlo, tenés que sacar la pus de tu cuerpo. Es un pensamiento lógico, en realidad es pésimo. No había que hacer eso. ¿Quién maneja el acero? ¿Quién maneja los metales? El herrero. Entonces llamaban al herrero y calentaba un hierro y te lo sacaba y te lo cauterizaba así. Y te daba una infección de la sanflauta. Claro, te morías por otra Pero cosa. ese es el cirujano. El herrero. Claro. Y también es el dentista. Claro, olvídate. Martillo, cincel y chau, diente. Claro, el dentista es el herrero. Es como, hasta hoy en día se le dice el carnicero, el que corta carne, que sabe utilizar cosas con filos. ¿Y quién generalmente es el carnicero también? El que baja la guillotina. ¿Quién sabe más cortar carne que el carnicero? El verdugo, ¿no? Entonces, las profesiones de la Edad Media son bastante particulares y ahí te das cuenta de por qué todo salía tan como salía. Claro. No había O sea, especialización. pará. O sea que la motosierra de hoy en realidad tiene un pasado. Tiene un pasado de alguien que no era con motosierras, pero que te venían y te cortaban derecho, ¿no? Mal. Inclusive, mira, lo de los médicos. Sí. Se empezó a rondar desde la Iglesia Católica, que era la que dominaba Europa, decían, no hay nada más heroico que el que cuida al enfermo. Te estás asegurando el paraíso. ¿Y por qué decían eso? Porque nadie se quería quedar con el enfermo. Claro. Y sí. O sea, enfermería, olvídate, nadie quería estar ahí. Y sí, es algo heroico. Primero porque la enfermedad no sabes por dónde viene, pero se tenía cierta noción de que era por estar cerca de otra gente. Ajá. Por eso se los aislaba, se prendía fuego a los cuerpos. Cuando morían le prendían fuego los cuerpos. Sí, había todo un ritual de purificación. Ujú. Y acá empiezan todas las teorías. Yo noté 4 teorías del origen de esta peste para esas personas de la época. Sí. La primera son las miasmas. Las miasmas son los aires corrompidos. El aire corrompido es un aire viciado que nadie sabe de dónde viene. Se le echa la culpa a una cosa, a la otra, plaga, no importa. Dios quiere que pase el castigo. Y es por eso que se utilizaba como antídoto los saumerios. Mira. Mira, algo que sobrevivió, ¿no? Uno Sí. dice, quiero cambiar el Mira. aura, Quiero cambiar el aire, quiero cambiar el... prendo un saumerio. Pero mira que es un palo quemado, que huele rico. A mí me gustan, yo Sí, uso, sí. ¿no? Pero no sé si tiene poderes curativos. Y, bueno, Claro, sí. No sé si para tanto, para en una la peste iglesia siguen negra. quemando con incienso, o sea, olvídate. Sí, es que sí. De ahí viene el incienso. Porque el incienso se utilizaba justamente para purificar el aire. Ujú. Y algo que se utilizaba mucho los nobles, que era más cheto, el pomander. Lo busqué y no existe más el Mira. pomander. Era una pelotita Sí. que tenía dentro las hierbas y se abría. Ajá. Y era como que lo utilizabas el pomander, tipo como una especie de saumerio portátil. Pero no se quemaba. O sí se quemaba. podía quemar, sí. Se podía quemar. Hay de los dos. Hay O sea, como portátiles que vos lo llevas con vos en la hierba o... tipo como si fuese un collar con ese Sí. pomander ahí, con Sí, las sí. hierbas. Claro, en vez de para- perfume andaban con el popurrí Como de la hierba. bolsita, como es la Es bolsita parecido a la de... bolsita, sí. Ay, La- no Para va a las salir. polillas, ¿no? No, La- que la- te la- ponía la la alcanfor. abuela, con alcanfor, claro, que te ponía la abuela en el pechito para cuando estabas, ¿viste? Bueno, todo va. Todo va. ¿Me entendés? Todo ahí viene. ¿De, la de historia. dónde? De algún lado viene todo, claro. Olvídate. Y bueno, entonces estos curanderos barra médicos de segunda decían, bueno, prendemos un par de hierbas Claro. y te ponían el Te traigo pomander el en el pomander. cuello. Menos mal que te lo ponían en el listo, cuello. estás curado del miasma, estás curado de la peste negra, diciendo, pero mirá que es la pulga de la rata que te infecta y la necrosis. No. Era, por supuesto, estaban muy lejos los médicos de dar con el asunto. Sí. Voy a darles un changüí a esos médicos que querían del aire. Sí había una de las 3 enfermedades posibles, que era esta infección de pulmones, Sí. que era vía aérea. Claro. Pero el pomander no hace nada contra eso. Simplemente la aislación
de que la persona no te respire cerca ni te tosa. Pará, Claro. estamos hablando que, o sea, la higiene Durísima. no existía. Salió del grupo en esa época. No existía. Higiene acaba de salir del grupo. Sí. Bien, yo sobre la higiene les tengo para decir lo siguiente. Las ¿Qué era, ciudades eran boludo? un asco. ¿Cómo? Las ciudades eran un asco. Sí. Porque lo que estaba dentro de la muralla era, digo, tiene un vertedero atrás que se tiraba toda la caca al piso y Todos se los- juntaba un poco de las a calles los pozos. a los pozos y se tiraba todo al fondo de la ciudad y quedaba ahí. Claro. Chao. Que se Y arregle el entonces- sol y que. Entonces las ratas era la conga para las ratas. Porque aparte las camas eran de paja. Y Ah, bueno. entonces las ratas circulaban ahí sin ningún tipo de problema. Inclusive las camas campesinas son colectivas, ¿no? Vive toda la familia dentro de la casa. Entonces está el hijo, el otro hijo, el sobrino, Rotan en en camas la- por todos lados. Después, si quieren, un día hablamos de sexualidad en la Edad Media, que es otro tema que decíamos, che, todo eso es abuso. Sí, y para ellos era la ESI. Claro. Claro. Estuviste genial. Para ellos era la ESI. Y sí, porque Aprendían así, tranquilamente. mirando. Aquel que vio la serie Vikingos, Ajá. que Sí. recuerda que Sí. los hijos están ahí al lado y Sí. los padres curten. Sí, Y el niño que aprendía ahí, tenés que curtirte a la mina. claro. Y así se curte. Y está bien, y tenés que hacer eso apenas puedas. Sí, sí. Es la ESI. Exactamente. Para nosotros es abuso, Bueno, mínimo. claro. Entonces, bueno, la sexualidad vamos a dejarlo de lado porque Vamos acá- Para porque otra, tenemos- otra. Señor, señora, encuentro. tenemos un tema especial con el profe que lo vamos a tratar en la sexualidad en la Edad Media. Y también están las pinturas, ¿no? Por eso Bueno. dicen, ¿por qué tantas mujeres desnudas en el siglo XV? Y, Y era la pornografía de la época, y señora. claro, Señor y había que, señora. había que estar a Claro. tiro con todo. Y sí. Entonces, estas miasmas, que es de los aires corrompidos, era una de las teorías posibles, ¿no? El aire está viciado. Ok. Y el aire Ahí, estaba si, viciado. si efectivamente llegaba por vía aérea, entonces el curandero que traía sus hierbas por ahí podía conseguir algo y se transformaba en el gran conocedor, Y- el que tenía la información. Y sí, es el que tiene la información, pues es la única información disponible. Claro, sí, obvio. Aparte que también había mucho misticismo y mucha cosa de como de creer que esto o Dios lo quiso o es un mal o es más relacionado a eso, a que tenés un espíritu malo o mala suerte, ¿no? Se asociaba como, bueno, no tengo explicación, bueno, mala suerte, algo hiciste, una maldición. Nos metemos con Dios si quieren. ¿Qué pasa con Dios en esta época? Justo con Dios Dios. tiene representantes en la tierra que son los curas. Claro. Bien. Al cura se le decía, anda con el enfermo, ¿viste? El cura iba y hacía los rezos colectivos. Digo, bueno, vengan todos a la iglesia a purificarnos. Y se llevaban, Ahí iban se todos a la pudría. iglesia y era un desastre. Claro. Era un desastre porque es donde más te contagiaban. Pues amontonaban a rezar. Entonces la iglesia fue totalmente inefectiva. O sea, te prometía, bueno, te vas a morir, vas a ir a un lugar mejor. Y diciendo la gente, diciendo, no, pero ¿por qué nos morimos todos? Es la ira de Dios, decían, o algo habremos hecho mal. Y acá empiezan a aparecer vertientes de la iglesia que empiezan a querer explicar esto. Y el más curioso son los flagelantes, que tenemos una imagen ahí para mostrar. El flagelante es aquel que se ponía flagelo. Se purificaba su alma, porque decía, bueno, hay un castigo de Dios, ahí tenemos la imagen. Y ese castigo de Dios, tenías que aceptar el castigo mismo de Cristo. Era. O sea que a crucifixión. Y algo parecido. Entonces hacían grandes eventos donde salía gente a la calle, hacían todas unas ceremonias de rezo y qué sé yo, se ponían en cuero y con la disciplina, que es el látigo cortito, Exacto. que tiene nuditos, que tiene nuditos para que duela más, se llama disciplina. Imagínense dónde deriva la idea de conocimiento. De ahí al Ali. Sí, Claro. ahí estamos. para La buscar parábola disciplina. llega al Ali. Con disciplina. La parábola llega al Ali y genera también dolor, sí. Sí. Entonces se pegan con la disciplina en la espalda Uf. durante 33 días y medio, que es lo que vivió Cristo. ¿sí? Claro, por mi 33 culpa, por mi años. culpa, por mi gran culpa. Exacto. Sí. Y en un momento fueron el boom, diciendo, estos se van a salvar. Mirá lo que hacen. Entonces había un maestro, porque otra vez, ¿viste? Esto de Dios, empieza a tener cada vez el tono más de... El disciplinario. el disciplinario. Y hay un maestro que decía, sí, hay que hacer esto, y salían. Qué cosa. Y después vos te perdías y tal que hizo la disciplina
murió o no. O sea, si se fajó en la calle O sea, 33 en días. un momento que se fajaban todos, así que ellos se dieron cuenta que no servía para nada. Y la iglesia en un momento se desesperó diciendo, no, esto es una secta, es una herejía. Ya. Hay que prohibirlo porque, digamos, ¡Mátenlos a todos! quieren morir, bueno, Bueno. vamos a perseguirlo. Entonces los persiguen. Y en este mismo momento también se empiezan a matar literal entre las religiones. Empiezan a aparecer otras variaciones del cristianismo que prometían sobrevivir o vivir mejor, o por lo menos sobrevivir mejor en la tierra. Porque la Iglesia Católica no se logra adaptar tan bien a este cambio abrupto, tanto de demografía, porque muere un montón de gente, de conflicto social y conflicto político. Porque te la agarras con el cura diciendo, o sea, vos vas enfermo y ves a la cara del cura, ¿por qué yo? Y llega un momento de decir, ¿y por qué mi hijo? Si tiene 4 años. No hay explicación. ¿Y por qué mi tío? O sea, y empieza a fallar el mecanismo de compensación de va a estar en un lugar mejor. Sí. Pues el lugar mejor ya empieza a querer ser el de la tierra. Ujú. Esto va a ser el germen, o sea, va a ser el germen del humanismo, del cientificismo, de vivir mejor en la tierra. No nos bancamos ya morir y morir y morir y que allá va a ser mejor, allá va a ser mejor. La promesa de que Claro. lo próximo es lo bueno. Sí, hay una teoría también vinculada a Dios y a lo religioso, vamos a decirlo concreto. Había 3 grandes religiones, catolicismos, bueno, están los católicos ortodoxos que están en Europa Oriental, Sí. los islámicos que están ya en Medio Oriente, están lejos, son los guerreros, pero hay uno que convivía con los católicos que eran los judíos. Entonces, la ola de antisemitismo, y acá este es un antisemitismo en serio, no es, voy a hablar mal de los judíos, me voy a reír de que ahorran plata, fue tremenda, porque se corrió, circuló, de que los judíos fueron los que envenenaron el agua. Entonces el agua que tomaban estaba contaminada por culpa de los judíos. Y ese agua envenenada era lo que los estaba matando. Entonces los judíos tenían algunos permisos de vivir en algunas ciudades de una forma relativamente aislada. O sea, mantenían una especie de ciudad dentro de la ciudad, podían salir a comercial, convivían, inclusive en muchas ciudades había casamientos mixtos y toda la cuestión. Pero esa época la ola de antisemitismo fue fuerte, realmente muy fuerte. Se persiguió al judío, se persiguió a estos rituales religiosos. Y hay una aplicación también astrológica. Esa me encanta. Pero pará, vamos a hacer una cosa. Estamos recorriendo la peste negra. Hoy la propuesta, que más o menos todos estamos apestados. Escucho toses de fondo, les estoy invocando. Mali le está poniendo los efectos especiales que corresponden en este momento. Hoy hacemos un recorrido histórico sobre la peste negra. Acá la tengo a nuestra amiga Andrea Gómez, que está prendidísima, enganchada en el 92.5 del día. Le dice, hola, buen día, ¿cómo andan? Así es, desde Oriente los genoveses trajeron la peste a Mesina y desde ahí se propagó hacia el continente. El cuadro que mostraron hace un ratito es un poco más renacentista por los colores y la expresión de los rostros, efectivamente. Sí, son posteriores. Sí. Y después habla de la danza de la muerte o danza macabra que estábamos viendo hace un ratito en algunas fotos. Para quienes nos están siguiendo a través de Twitch pueden tener esta posibilidad de ir viendo cómo vamos filtrando imágenes a través de las cuales ustedes pueden entender el cuadro de situación de esto que nos trajo hoy nuestro profe de historia. Nadie imaginaba para dónde íbamos a ir. El tipo dijo, mira, estoy viendo que la gente está apestada por todos lados, así que vamos a hacer un recorrido histórico. Y aparte me dijo esto, soy fanático del tema. Así que voy a traer data para que hablemos de la peste negra. Así que a la vuelta de la tanda venimos con lo esotérico, ¿no? Lo que explica. Y ahora viene la astrología y viene los órganos. ¿Qué pasa con los órganos? Los órganos Upa. del cuerpo, Vamos con Tuti, con el profe Pablo Martorano, aquí en nuestra clase de historia los jueves en Circo Urbano. Estamos como con idas y vueltas desde el punto de vista de esta temática que está enloqueciendo a todo el mundo. Un poco lo charlamos, estamos en nuestra clase de historia de los jueves con el profe Pablo Martorano. Recuerden, mate histórico, que están a fondo. ¿Ya se armaron los equipos o no se armaron los equipos? Estamos armando la San Martineta. Uy. Tienen que entrar al primer reel que aparece en Mate Histórico y votar cuáles son los 11 próceres más que conforman. el equipo que armaría San Martín, por eso se llama San Martineta. O sea, San Martín no juega, sería San Martín técnico. es el DT. San Martín es el DT.
Y pues pasa que San Martín es como que engloba todo, ¿no? Sí. No queremos que voten 80 veces San Martín también. Porque San Martín genera una unidad muy importante en el sentimiento nacional todavía. Ahora, estoy ahí, estoy muy tentado de armar mi selección, pero digo, si San Martín se transforma en el DT, el 10, el Messi de ese equipo, el Messi de ese equipo. Todo el mundo arrugó, nadie puso quién es el 10. No Así me que- digas. No, ¿En serio? todo el mundo elige defensores, 5, rústicos, dicen, Güemes defiende. No, para mí el 10 es Belgrano. Y, Para mí, y tiene una genialidad extraordinaria Belgrano, ¿no? Para mí Belgrano es el 10 de la San Martineta. Oh. Así rápidamente estoy tirando, ¿Y el ¿no? delantero? Ahí me metiste en un quilombo, ¿eh? Que mete y mete. Necesitas un 9 de área. Y ahí un tanque ahí. Un domingo. Sarmiento de tanque ahí de un 9. domingo Faustino, sí. Un Sería rústico. como un Palermo. Y sí, el que dicen qué mal que juega, pero es efectivo, ¿no? Claro. Yo creo que podría haber un tándem interesante, un Belgrano de 10 y un Sarmiento de 9. Pero tendría que meterme un poco más. Y aparte, ese equipo mixto. Mixto, sí. Ese por equipo supuesto. mixto. Ahí ya está. Viste que uno tiende a armar la San Martineta y necesita ver que son todos próceres hombres. Hay que buscar más para meter De mujer. mujeres. Sí, las mujeres han sido las grandes tapadas del siglo XIX, ¿no? Claro. Ni hablar de los que tienen formación clásica escolar y tienen unos 30, 40, 50 años. Es muy No, normal que en el siglo olvidate. XIX no hayan mencionado, con suerte, a Mariquita Sánchez de Thompson, que la ponen como la frívora que pone la casita para que todo lo demás se diviertan, ¿no? No. Y era una conspiradora Tremenda. tremenda, ¿no? Recuerden que invitaba a hombres que tenían como objetivo expulsar al virrey y lo invitaba a su casa y ella lo que organizaba. No, tremenda. Acá Era una nuestro gran amigo organizadora. Víctor Marcelo, el 4094-7100, dice: para mí, uno de los carrileros del equipo es Rosas. Mirá, Rosas lo pusieron en todas las posiciones. Mirá, Es polifuncional. Sí. Yo lo veo más un 5 aguerrido a Rosas. Ah, mira. O sea, lo veo más como el dueño de la mitad de la cancha. Y O sea, no me toquen. O sea, acá, el que pasa por acá, mete pata. vas a Guadaña. Más Pero bueno, más orca. métanse mate histórico que están armando la San Martineta. Cada uno puede armar su equipo. Y después que hay algún juego, algo lúdico o es simplemente armar la formación. Vamos a armar la formación y vamos a hacer un poco chistes sobre por qué cada uno en su posición, ¿no? O sea, porque después van a ver quién fue seleccionado más veces en cada posición. Sí. Y Ah, después vamos a ir bien, acomodando un poco porque, bueno, tiene su complejidad y Natán está ahí esbozando a full eso y la San Martineta tiene un gran éxito. Me preguntan en lugares insospechados. No. Vi lo de la San Martineta, digo, comentá. No, me da vergüenza. No, sin vergüenza. Y si es un juego. Mirá, acá me dicen, Pueyrredón y Liniers para mí ni al banco los pongo. Y Liniers no es un patriota. A mí me pongo yo ahí. Andrea dice, ¿dónde puedo poner mi San Martineta? ¿Te metés mate histórico? ¿No? @mate histórico en Instagram. @mate histórico en Instagram y ahí tenés para contestar en el que es un posteo. Es el primer Armá lo tu dejamos San anclado al Martineta. comienzo, Exacto. el reel de la San Martineta y en los comentarios. Perfecto. Y ahí Natán saca captura, lo sube. Natán está full con esta cuestión. Mi Sí, compañero sí, que está sí, laburando. Somos acá, recuerden, somos todos trabajadores de la educación. Está muy bien, perfecto. Maca dice, para mí Sarmiento debería ser el DT. Muy mental, ¿no? Muy claro. Muy racional tendría que ser esto. Y sí. Pero yo a Sarmiento lo meto de 9. Pasa que la Sarmientoneta. No. San Martineta me gusta. Repetime. @mate histórico en Instagram. Mate histórico en Instagram. Entrás y armás tu San Martineta con todo. Diría mi espacio con otro profesor que es profesor Natán, de divulgación. Exacto. Ahí los dos participamos, hacemos cosas. Van a ver cosas lúdicas, van a ver cosas de historia. Me imagino un Cabral de 3. Ah, me encanta Cabral. Cabral de 3 lo veo como un Quique Rabina de nuestra San Martineta. Como ese que va y que
o sea, traba con la cabeza. Se sacrifica. Sí, el que va a fondo, y aparte queda justo en la banda donde está San Martín. Entonces, todo lo que comanda San Martín entra a la cancha vía Cabral. Para mí, no sé, Sí. estoy tirando. Y Tengo que hurgar un poquito más. sí, algunos se la juegan más y dicen Eva Perón. Uf, Y decís, ¿es prócer Eva Perón? uy, y uy, sí, uy. Y sí. y sí, ya falleció hace mucho tiempo. No, ya claro, está y aparte, cristalizada su pará, imagen. se puede hacer, o sea, se puede hacer un Para mí hasta Alfonsín barra Entran. Menem podría entrar. sí. Natán no fue muy claro en eso, todo el mundo No, decía yo- del siglo XIX, yo a pues son Carlos- próceres. Yo a Carlos no lo puedo. No sé si de Por las dudas. plata, de bronce, de caucho, De caucho. de yeso. De caucho. Hay Bueno, alguno- Mate Histórico, para entrar en Instagram, síganlos y armen la San Martineta que está a fondo. Y aparte, después vamos a ver quién obtuvo la mayor cantidad de votos. Es como después hay que hacer como el seleccionado. Ahí armamos el seleccionado, Claro. vamos a divertir mucho otro videito con eso. Y metemos ahí con ese, vamos diciendo por qué creen algunos. No sé si hay que, o sea, hay que poner, por ejemplo, esto que yo acabo de decir. O sea, Sí. Para mí Cabral va de 3 porque es aguerrido. Sí, lo veo vos con- justificás. Porque después de ahí podría surgir la explicación de por qué tuvo muchos votos para ir en ese lugar. Sí. O sea, Al arco agarrate, complicado, Natán, agarrate, Natán, que vas ¿Quién a es tener- el arquero? Uy. ¿Quién es el arquero de la selección de la San Martineta? ¿Quién agarra? ¿Quién agarró todas las pelotas, no? Qué Y tema. a mí me ese, sale Dorrego, ¿no? Que agarró ese caño caliente de Rivadavia Qué y bárbaro. la pasó mal, ¿no? Menem por plata te vende el partido. Que lo privatice. Ya está, después les paso, ya los tengo, dice. Bueno, perfecto. Mate Histórico, ahí se meten y juegan con la San Martineta. Nosotros estábamos en medio de la peste negra, que es el tema que teníamos para tratar hoy en este recorrido histórico. Hablábamos un poco con Pablo, que es un tema, digamos, de la historia que no tiene tratamiento escolar. Poco. Porque esta etapa por ahí, en la escuela primaria, es como algo demasiado oscuro para tratar con los chicos. O sea, explicar qué es lo que se implanta en la Edad Media con esta peste negra. Y ya cuando entramos en el secundario, más allá de que uno dice, bueno, se toca la historia así muy por encima, pero uno ve ya que a nivel secundario se empieza un poco a analizar los caminos de una historia más moderna, de la historia postindustrial, o sea, todo ese proceso, cuando se empiezan a ordenar, las conquistas, los territorios, ¿no? Más de Colón para acá, podríamos decirlo. Sí, primero porque está un poco más desvinculado a la historia de América, ¿no? Claro, totalmente. Sin embargo, es la precuela necesaria para entender de dónde sale la búsqueda de encontrar nuevas respuestas a través de la experimentación. Yo acá les tengo para ofrecer un curso rápido de médico medieval. ¿Está dispuesto? Uy, qué bárbaro. Y no sé si hoy tendrá mucha salida laboral eso, ¿no? Y Curso rápido de medicina medieval. sí, yo No me quería que veo. te forme como te formaba. ¿De dónde sale la formación de los médicos? Mirá. Mucha religiosidad, Sí. pero el fundamento es un poco galeno. Ajá, Discutir a Galeno en la Edad Media era como discutir la Biblia, más o menos. claro. Los médicos se formaban con Galeno, se formaban con los antiguos griegos. Sí. O sea, tenían conocimiento bastante más atrasado. Ujú. Y creían que las enfermedades se deberían a los cambios de, miren la palabra, humores. Cambios de humores. Sí, los Mirá. humores son los fluidos que tenés en tu cuerpo. Ah, ¿Ve? Pero dice, ay, cambiaste de humor. Se convirtió en metáfora, claro. porque los fluidos de tu cuerpo son los que dominan tu temperamento. Mira. Curso rápido. El galeno estaba A atento full. a eso. El curso rápido que indica, tenemos 4 fluidos en el cuerpo. Ajá. El primero es el más obvio, que es la sangre, Sí. que viene del corazón. Y es un fluido que te hace estar más caliente y húmedo, ¿no? Mm, Y cuando tenés mucho de ese fluido, mucho de sangre, sí. sos alguien sanguíneo, Mm. por lo cual sos alegre y activo. Ajá. Entonces, vale, si yo te veo a vos alegre y activo, estás sanguíneo. Sí, Tu fluido predominante es la sangre en este momento. claro. ¿Qué pasaba
¿Cuándo te enfermaba? Cuando había exceso de calor en el cuerpo, había exceso de sangre. Sí. Deducción, lógica, ¿no? La sangre es caliente, te hace ser más alegre y activo. Si hay excesos, te genera un malestar. ¿Cómo te curo? Y te tengo que sacar sangre. Y sí, las sangrías. Mirá. Ahí vienen las sangrías. Durante gran parte de la Edad Media, la antigua, esto de idea de, bueno, tenés que perder un poco de sangre para bajar el calor, la temperatura corporal, o sea, tenías fiebre y te sacaban sangre, igual que acá. También se enfermaban en la peste negra y Pará, hacían sangrías. Claro, estoy pensando, la sangre era toda una Sí. para el concepto de la época. Sí. O sea, no había tipo de sangre. No existe el tipo No de sangre. existe. Todo esto que... De última de noble y de plebeyo. Claro, pero, sangre azul. sí, como pero, mucho. pero no había tipos de Pero sangre. no había tipos de sangre. O sea, No. que cualquier cosa que hicieran podría empeorar todo para el carajo. O sea, Sí, no hay transfusiones todavía, pero Claro. sí se sacaban la sangre. Por eso de la sangría vienen las famosas sanguijuelas que te chupan la sangre. Uf. O te hacían cortes y te dejaban desangrar diciendo, bueno, ahora te da una sangría y vas a mejorar porque tenés caliente el cuerpo, tenés exceso de sangre en el cuerpo, te decía el médico. Médico de edad media, ¿ves? No, es que aparte si te cortaban para sacar sangre es muy probable que eso se infectara. O Y sea, sí. el proceso de infección era, por lo tanto, subías más la temperatura. Sí, es que en esa época morir a los 40 años no era una tragedia. Mm, Era algo esperable. sí. Obviamente se podía llegar a vivir capaz un poco más de tiempo. Había gente que vivía 60, había excepciones de 70. Pero normal. Así que ahí tenés la sangre, sanguíneo. ¿Ves? Se sigue utilizando la metáfora, ¿no? En ese sí. Y sanguinario también. Va, Ah. tranquilo. Eso que te gusta la sangre. Claro, ya. pero estoy pensando, estamos hablando ahí que esos médicos que aparecían realizaban este tipo de Claro. actividades para Claro. sanar. Claro. ¿Cuándo aparecen los alquimistas, los que empiezan a mezclar? O sea, Y son un poquito previos, ya había alquimistas de antes, porque la búsqueda del alquimista es el oro. mm, Entonces la búsqueda del alquimista no está vinculada precisamente a la salud, sí, si bien se lo relaciona con el chamán, el brujo, lo que vos quieras. El objetivo principal es el oro, ¿no? Cómo lograr producir oro a través de otros elementos. Si se quiere, más bien el alquimista es una especie de precuela fuerte de la química, ¿no? Claro. La combinación de elementos para conseguir otros o que provoca la combinación de los elementos. No relacionada principalmente con la medicina, Ah, mira. van aparte. Si bien se los confunde, son distintas especializaciones Claro, muy bien. medievales. Perfecto. Y algo que también surgía un poco, y esto aprovecho para contar a quienes están del otro lado, uno no puede frenar cuando llega la tanda, cuando hacemos un impas musical, y entonces seguimos elucubrando cosas relacionadas precisamente con lo poco que absorbemos nosotros de las historias de la Edad Media. O sea, porque al no ser parte de la currícula en el análisis histórico, quienes abordan la historia de la Edad Media es porque algo los tienta, caso del profesor, bueno, una profesión, ¿no? Se lanzan a una carrera como historiador y algo de lo que aparece te permite o no profundizar más. O sea, obviamente que esto forma parte de una carrera de historia, pero está el que agarra y empieza a conocer todos estos detalles y dice, no, yo quiero ir más a fondo, tengo que buscar información, quiero leer sobre esto. Y algo que pensábamos, ¿no? Que en simultáneo esta peste negra, nosotros la terminamos entrando en Europa porque es como el devenir lógico hacia lo que después será América. Pero esto también estaba en Oriente, estaba en Asia, estaba en todo el continente, porque era una situación de desconocimiento, de desinformación. Ahora, es más grande la desinformación que nosotros tenemos con esto, ¿no? O sea, ¿qué se piensa que podría estar pasando en China, en la Edad Media China? ¿Cómo eran los conceptos? Están lejísimos de nuestra cabeza. Sí. Es que ahí viene el problema de nuestras formaciones y uno se hace cargo de sus carencias, ¿no? Sí. Me encantaría poder explicarte qué pasó en Turquía, en la India y en China, y inclusive en el norte de África, que fue también arremetida por esta enfermedad. Y tenemos muchísima información de lo que sucede en Europa por los historiadores, que son principalmente académicos europeos. Sí. Y sobre todo porque cuando hacemos la historia de América lo enganchamos con la europea, porque bueno, fuimos colonizados por la corona española. Recuerden ese tema. Claro. Entonces,
por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo bueno y cruel al mismo tiempo. Una vez estaba viendo unos videos espantosos de una página que se llama Academia Play, que es española. Sí. Y hablaba de los beneficios que tuvo América de la conquista de España. Y entre ellos ponían que las primeras vacunas se aplicaron en América, que las llevaron los españoles. Mirá. Yo decía, es como un chiste de los Simpsons, ¿no? Sí. ¡Qué bien! ¿Pero por qué en América? Había que conseguir al conejillo de India, ¿no? Y sí, qué mal, ¿no? Sí. Bueno, Alguien tenía que probar el entuerto que estaban generando. sí, voy a decir, oh, qué virtud, trajeron las vacunas. No, mira, amigo, la querían probar en América por si pasa un desastre. Sí, que se hagan cargo El rey decía, la prueba en América. Está bien, ¿no la pruebas en España? Listo, no pasa nada en América. Y bueno, es un desarrollo de la ciencia producto de lo intenso que se puso la búsqueda de que no vuelva a ocurrir una enfermedad como esta. Se pasó de un modo a un modo más observacional que el que se tenía, ¿no? Porque esto de los humores, que yo decía, hay 4 humores, ¿no? Pero es una formación que para un sentido común parece que tiene algo de sentido. Es verdad que cuando uno está caliente, porque está agitado, el corazón está bombeando y hay más sangre, pero no tiene nada que ver con todo lo demás. Claro. Se basaba en escritos muy antiguos. Y la ciencia empieza a abrirse paso y aparecen las vacunas. En un momento se empieza a decir, y si inoculamos en una partecita de la enfermedad, ¿qué pasa con el cuerpo? Genera el anticuerpo que te va a defender posteriormente. Sí. Y yo no sé cuántos antivacunas hay escuchando esto, pero capaz se le va a volar la mente diciendo, sí, funciona. Claro. Qué momento hermoso para vivir, te dicen los antivacunas. Y acá viene la parte que yo quería hablar de la fe, ¿no? Hay una entrevista muy interesante que dice, ¿cómo sabemos que la ciencia está ahí, ¿no? Diciendo, ¿cómo sabes que el avión vuela? ¿Por qué vuela? Bueno, por la ciencia que tiene un montón de cosas ahí. Pero ¿cómo estás seguro? Porque funciona. Ese es el punto de la creencia. Sí, hay un punto de creencia en la ciencia también. Y cuando nosotros nos enfermamos y el médico nos dice, bueno, toma esta pastilla, el paciente no está muy lejos de ponerse un saumerio a tomar la pastilla. Claro, totalmente. O sea, creemos en lo que te está diciendo el profesional en este caso. Porque acá voy a citar a un filósofo que se llama Kush, un filósofo americano muy interesante que dice, el mundo occidental se vanagloria de la ciencia, que es cierto que fue un desarrollo importante, pero en realidad nosotros somos grandes administradores de conocimiento. La mayoría de nosotros cuando consume la pastilla no sabe qué tiene esa pastilla, ni cómo funciona, ni cómo... O sea, hay otro que lo pensó de forma científica, nosotros lo utilizamos como si el médico nos dice prende un saumerio, prendemos el saumerio. Claro, claro. Somos administradores del conocimiento al mismo tiempo que cuando prendemos la luz. No sabemos cómo funciona el sistema eléctrico, pero administramos, decimos, ¿cómo que no tiene electricidad? Claro. ¿Vos sabrías hacer un sistema eléctrico para iluminar todo un barrio? Yo sí, pero porque así como vos estudiás historia, yo vengo de escuela técnica, pero no importa. Bueno, gran formación en escuela y técnica. Bueno, no nos vamos a poner a discutirlo. Administradores. Hay algunos que lo tienen y los demás lo administran. La mayoría de la gente administra el conocimiento. Nuestra amiga Andrea dice, cuando estudias historia los profes te hacen amar las materias troncales. Yo, por ejemplo, medieval. En la UBA tuve particularmente 2 profes que me hicieron amar la materia. Hice la licenciatura en historia medieval con tesis en el líder de las mujeres. Mirá, tremendo, ¿eh? Acá tenemos una... ¿Hay nombre de profesor? Hay nombre de profesor, ahora le vamos a manguear nombre de profesor. Sergio dice, buen día Circo, ¿cómo andan? La alquimia viene desde muchísimo antes. Cleopatra era versada en alquimia. Pero no nos trajo esa información a la Europa medieval para poder superar algunos de los males, como por ejemplo la peste negra. Y mira, el tema del conocimiento de la Edad Media es siempre un problema, ¿no? Es verdad que en la Edad Media hay adelantos científicos, o sea, existen los anteojos. ¿Mira? Sin embargo, la popularización del conocimiento, o sea, la verdadera circulación del conocimiento, queda a veces truncada por las mismas relaciones de producción. ¿Qué quiero decir? Si la gente vivía en comunidades relativamente cerradas, con cierto alejamiento al extranjero, es muy difícil que circule el conocimiento científico. Sobre todo porque hay un punto que también la ciencia requiere creer. Y a veces la ciencia contradice algún dogma. Entonces,
Si viene un científico y dice, no vayan a rezar, eso se van a contagiar peor, puede ser pensado como un profeta anticristiano. Sin embargo, tiene un fundamento científico para decir que hay una contagiación del aire mediante el contacto. Pero es eso cuando chocan ciertas creencias con otras. El recorrido de la peste negra no termina acá, seguramente no faltará ocasión en el que volvamos a tener algún detalle, porque algo de lo que pasa termina repercutiendo en este camino. Obviamente hay muchos que estarán indagando un poco más. Hay cantidad de imágenes, estábamos de alguna manera mostrando algunas que grafican esto que venía contando el profe Pablo Martonano. Andrea dice, soy de la prehistoria, Pablo. Cursé con Raquel Homet en el año 1987. Mi tesis la hice con Carlos Astarita. Bueno, Astarita fue también mi profesor. Somos de la misma prehistoria. Mirá vos. Gran profesor Carlos Astarita. Carlos Obviamente no está Astarita. escuchando esto y me hubiera insultado mucho si me hubiera escuchado capaz. Porque era muy polémico, pero un enorme profesor, de los mejores profesores que ha tenido la Universidad de Buenos Aires. Mirá. Él con Fabián Campañe. Entre otros, ¿no? Grandes profesores. Bien. Bueno, hasta acá vamos a poner puntos suspensivos a la peste negra. ¿Qué tenés? ¿Un dato final? Y quería decir que también Sartelli. No, quería pobre mencionarlo. Sartelli. Le mandamos un saludo grande. Porque menciona a Campaña y a Sarita. Y también Sartelli me ha marcado muy fuertemente. Uy, ha hecho estragos Sartelli. Hay mucha gente que está en el mundo deambulando por Sartelli. Pero bueno, Pablo, buena semana. Recuerden, @mate histórico, hay que armar la San Martineta, que se viene el Mundial, hay que cerrar esta etapa, chicos. Tenemos que armar el 11 de los próceres argentinos con la conducción técnica de San Martín, el flaco San Martín. Nadie elige al Verdi, ¿Nadie elige al Verdi? Me escribieron un par, uno me escribió, Milei. Digo, le dije, próceres, amigo. No, pero... Bueno, al Verdi lo veo como un 7... Un 7 que se abre por la punta en libertad. Sería un gran centro para un Sarmiento. Alberdi sería un gran centro para un Sarmiento. Y tiene que ser esas duplas complicadas, tipo Esqueloto-Palermo, que claro, se odiaban, pero podría capaz ir juntos también. podrían andar. Estoy pensando en un Juan B. Justo. Un Juan B. Justo podría ser tranquilamente un motor del medio campo. Ese hombre que está, colaborativo, que va cubriendo los puestos cada vez que alguien pasa al ataque. Un todocampista. Totalmente. Bueno, ya saben, @mate histórico, se meten para elegir la San Martineta con nuestros amigos, con Pablo y con Natán, que le mandamos un beso grande. Buena semana, profe. Gracias, muchas A cuidarse de cualquier peste que ande dando vuelta. Yo soy de población de riesgo, porque los niños... Claro, se revolotean. Hay que estar lejos de los niños, por favor. No se puede. Entrás y son 30. Imposible. No, nos vemos la semana que viene. Chau.